Buenas tardes a todos. Un gusto que estén en la hora Anafinet de este martes 3 de mayo de 2016. Gracias por su presencia. Gracias por haber estado también en los demás programas del día de hoy. Les doy la bienvenida a lo que es la hora Anafinet del día de hoy y gracias a todos los que nos están ahorita reportando aquí por el chat de texto. Gracias sobre todo a Sandra, que es quien está a cargo de lo que es nuestra comunidad virtual. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a saludar a quienes están ahorita conectados en esta hora Anafinet. Y un saludo para Alberto Sandoval. Alberto Sandoval, ¿de dónde nos escuchas, Alberto? Aldo, hasta Chiapas. Chuyita, de Sonora. Creo, Chuyita, que una vez me dijiste que en Obregón. ¿En Obregón estás, Chuyita? En Sonora. Un servidor. Bueno, para quienes no me conocen, me presento. Soy José de Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional Anafinet 2016-2017, y me encuentro transmitiendo desde Hermosillo, Sonora. Así es, Chuyita de Obregón. Saludos a Obregón. Aquí estamos, paisana, estamos relativamente cerca de Hermosillo y Obregón. Claudio de la Ciudad de México, Cristela, el puerto de Veracruz, Gilberto Rojas, Medellín, Veracruz, Gloria, ¿de dónde nos estás escuchando, Gloria? Guadalupe, del Estado de México, Héctor de Orizaba. ¿Cómo estás, Héctor? Un saludo de Orizaba. José de Jalisco, Juan Hernández, Ciudad de México. Saludos, Gilberto, saludos, José de Jalisco. Manuel, ¿de dónde te escuchas, Manuel? Maricruz, de Ciudad de Isla Veracruz. Omar Rosas, de Ciudad de México. Paco, ¿de dónde nos escuchas, Paco? Ramón del Alvarado, Veracruz. Raúl Mora, de la Ciudad de México. Rodolfo Flores, de Cuauhtémoc. Y Víctor. Víctor, ¿de dónde nos escuchas? Muy bien, pues muchas gracias por estar sintonizando y estar conectados ahorita en nuestra aula virtual. Les damos la más cordial bienvenida a esta hora Anafinet, que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre personas físicas, impuestos a la renta, personas físicas. A propósito de, saludos Rodolfo, a propósito de que vamos saliendo de la presentación de las declaraciones anuales de persona física, ¿cómo les fue? Ya un poco más tranquilos y descansados. Tal vez este fin de semana fue algo pesado por intentar enviar las últimas declaraciones que quedan pendientes, a veces no tanto porque uno como prestador de servicios o contador les vaya dejando retrasadas, sino que muchas veces el cliente no nos da la información completa o incluso nos llegan clientes o personas externas que no son nuestros clientes habituales a solicitarnos que les presentemos su declaración anual, sobre todo asalariados que se acercan a uno para solicitar el servicio de la presentación de su declaración anual. Así que me imagino que también pues, ustedes estarán algo, o han de haber estado bastante ajetreados para el cierre del mes de abril, y ahorita espero ya un poco más tranquilos y a continuar con lo que sigue de la chamba. Bueno, la pantalla pueden ver pues, la firma en la cual me desempeño, Ceballos Caballero y Asociados. Es una firma miembro de SFI Global, firma miembro de Forum of Friends. Estamos a la orden en todo el país para cualquier cosa que se les ofrezca. De igual forma, pues Anafinet, los invitamos, les damos la más cordial invitación a que se incorporen a nuestra agrupación. No sé quiénes de ustedes, de los que están ahorita sintonizando la hora Anafinet y durante todo el día, no se han integrado a Anafinet. Los invito, les hago la más cordial invitación a que se afilien. Pueden solicitar lo que es la información de nuestra asociación con un servidor, con el representante estatal en su estado, o directamente con Santa ya les podrá dar la información. Bueno, una breve currículum de un servidor antes de entrar en materia, y ya estamos. Impuestos a la renta de personas físicas. Lo que vamos a ver es un escenario de impuestos a la renta de personas físicas que un servidor imparte y que de manera presencial en diversas instituciones que nos
lo solicitan, y que lo que vamos a hacer es las próximas sesiones de la hora Nafinet, creo que nos llevarán unas 10 sesiones de la hora Nafinet para ver en su totalidad lo que va a ser el seminario de impuestos sobre la renta a personas físicas. Por lo que a partir de este primer martes de mayo, y yo espero que nos lleve los martes de mayo, junio, para ver el material de impuestos sobre renta a personas físicas de este seminario, como les comento, que lo vamos a ver aquí a través de la hora nacional. Bueno, ya entrando sobre materia y el tema de la impuestos sobre la renta, vemos ahorita en pantalla lo que es la estructura de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Donde vemos los diversos títulos del que se compone la ley de ISR, donde cada uno de ellos trata sobre un tema en lo particular, ¿no? Podemos ver, como ya lo conocemos, pues el título primero, disposiciones generales que aplican a todos los contribuyentes. El título 2, de las personas morales, que vemos todas las obligaciones de las personas morales. Título 3, del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, son aquellas personas morales que no tienen fin de lucro. Título 4, de las personas físicas, que es el que vamos a ver a través de este seminario, a detalle cada uno de sus capítulos. Y el título 5 de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuentes de riqueza cada territorio nacional. Título 6 de los regímenes fiscales preferentes. Estos regímenes fiscales preferentes creo que han estado últimamente muy de moda por el tema de los famosos Panama Papers o los papeles de Panamá, donde vemos los regímenes fiscales preferentes, los denominados paraísos fiscales, y muy especialmente el tema de Panamá, que todavía tiene mucho que dar todo ese tema. Tengo entendido que para el día 9 de mayo iban a salir nuevos datos de este escándalo que se le ha dado a llamar Panama Papers, donde se han visto diversas personalidades de diversos países del mundo que tienen sus fondos depositados en estos paraísos fiscales, o lo que se denomina en la ley de impuestos sobre la renta los regímenes fiscales preferentes. Y por último, el título 7 de los estímulos fiscales. Pues obviamente vienen las disposiciones de vigencia temporal, disposiciones transitorias y transitorias. Pues es el contenido de la toda renta, y como les comento, en este seminario que vamos a ver a través de las siguientes horas a la final, de mayo y junio, vamos a ver específicamente el tema de las personas físicas. A raíz de lo que fue la reforma fiscal de 2014, la ley del impuesto de la renta tuvo una reestructura, se le pudiera denominar, ya que además de que se dieron algunos cambios dentro de la propia ley, y específicamente en el título de las personas físicas, se abrogaron algunos regímenes, se crearon otros. Adicional a ello, en su totalidad, la ley del impuesto sobre la renta tuvo una reestructura y articulado con la numeración de los artículos que teníamos. Se puede decir que tuvo un recorrido, se pudiera decir, porque actualmente tenemos menos artículos dentro de la ley del impuesto sobre la renta, por lo que tanto la autoridad fiscal como las autoridades legislativas, llamemos el Congreso de la Unión, cuando emitió la reforma fiscal de 2014, hicieron mucho hincapié de que la ley del impuesto a la renta se había simplificado, es la palabra que utilizaron, porque ahora tenemos una ley con menos artículos en su composición. Por lo tanto, para el punto de vista de la autoridad, dicha ley se simplifica. En lo personal, considero que dicha simplificación no se dio. Sí es verdad que tenemos menos artículos, pero mucho de esta reducción en el articulado de la ley del impuesto a la renta se dio porque
Hubo incluso artículos que se eliminaron y otros que se juntaron y un mismo artículo, o más bien dicho, antes eran 2 artículos, ahora es uno solo. O un régimen nuevo como el régimen de incorporación fiscal, lo hicieron solamente de 3 artículos en su numeración, pero la verdad que tiene una extensión considerable. Entonces, la verdad yo no considero que el hecho de que tengamos artículos ahora en la ley del impuesto a la renta, eso nos dé una ley más sencilla o simplificada. Bueno, continuamos. Aquí tenemos el título cuarto de las personas físicas, la composición, disposiciones generales. En la primera columna vemos el articulado que era hasta el 2013, antes de la reforma fiscal de 2014. Las disposiciones generales están comprendidas del artículo 106 al 109. Ahora lo tenemos del 90 al 93. En lo personal, cuando doy cursos ahora, comento que apenas me estaba aprendiendo los artículos de la ley anterior. Tuvo vigencia del 2002 hasta el 2013, y a partir del 2014 nos los cambian y, como dicen, a volver a aprendernos la numeración de los artículos. El capítulo 1 nos habla de los ingresos por salarios, en general por la prestación de un servicio personal subordinado, anteriormente del 110 al 119, ahora los tenemos del 94 al 99, de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, la sección primera de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, lo que conocemos como el régimen general, que realmente este nombre o denominación de régimen general con el que se conoce dicha sección, pues no existe, ¿no? Porque su nombre correcto es de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Hace ya algunos años, bastantes años, se le denominaba régimen general y pues, como es la costumbre, lo dejó y se le sigue denominando así. En la sección segunda, antes de la reforma 2014, esta se denominaba del régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales, que era del artículo 134 al 136 bis. Recordemos este régimen intermedio, una de sus principales características era que se pagaba una parte del impuesto que le pagaba al Estado, un 5%, y el resto a la Federación, entre otras particularidades que tenía este régimen. Pues ahora la sección 2 deja de denominarse régimen intermedio y pasa a ser lo que ahora conocemos a partir de 2014 como el régimen de incorporación fiscal, los artículos 111, 112 y 113. La sección tercera desaparece, la abrogan, lo que conocimos por un tiempo del régimen de pequeños contribuyentes o los llamados repecos del 137 al 140. Este régimen que realmente era muy sencillo, sus declaraciones bimestrales, una tasa fija, una cuota fija, mejor dicho, cada bimestre durante todo el año, que la misma se calculaba en base a los ingresos manifestados por el contribuyente del año anterior. En base a ellos, mientras no sobrepasaran los 2 millones de pesos, se le calculaba una cuota fija que dependía de la actividad del mismo contribuyente, y con eso ya se daba por cumplidos sus obligaciones en cuanto a impuestos sobre la renta, IVA, incluso IEPS. Pero a partir de 2014 desaparece y nos queda nada más lo que se ha denominado el régimen de incorporación fiscal. Continuamos. El capítulo tercero de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar uso o goce temporal de bienes inmuebles, con el numeral que era hasta 2013 y posteriormente 2014, de los ingresos por enajenación de bienes, con sus 2 secciones, el régimen general. Aquí sí vemos ya el nombre del régimen general, en este de los ingresos por enajenación de bienes, y la sección segunda de la enajenación de acciones en bolsa de valores. Capítulo 5 de los ingresos por adquisición de bienes, tema importante. Capítulo 6 de los ingresos por intereses. Capítulo 7 de los ingresos por la obtención de premios. Capítulo 8 de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. Capítulo 9 de los demás ingresos por las personas físicas. Como les comento, los cursos que imparto, los capítulos anteriores, cada uno de ellos es prácticamente una forma de obtención de ingresos por parte de las personas físicas.
Si dentro de esos capítulos no vieron algún ingreso que tengan en mente y no lo vieron enlistado en alguno de los capítulos anteriores, no se preocupen. De todos modos van a pagar impuesto y ese ingreso que no esté específicamente en un capítulo de los anteriores lo van a llevar a de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Pero como dicen, de que pagan, pagan. Capítulo 10 de los requisitos de las deducciones. Este capítulo de los requisitos de las deducciones es específicamente de las deducciones del capítulo 9. Y por último, el capítulo 11 de la declaración anual. Como les comento, pues este fin de semana estuvimos, a lo mejor varios de ustedes, estuvimos bastante ocupados con la presentación de las declaraciones anuales, que todavía hasta el día de ayer, lunes 2 de mayo, aquellas declaraciones que se hayan presentado el día de ayer se considerarán dadas en tiempo y forma. Debido a que el día 30 o el día último del plazo para presentar la declaración anual cayó en día final. Bueno, pues vamos a iniciar con el título 4 en las disposiciones generales, es decir, que aplican a todas las personas físicas. E iniciamos, dice, este capítulo, el de las personas físicas, pues se inicia con el artículo 50 de la Ley de Impuesto a la Renta y nos define quiénes son los sujetos del impuesto. Es muy importante, siempre que leamos, que estudiemos una ley tributaria, una ley de algún impuesto en específico, es importante identificar dentro de esta ley los 5 elementos del tributo, que son el sujeto, el objeto, la tasa o tarifa, la época de pago. Y la base: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago. 5 elementos que tenemos que identificar dentro de toda ley y que tienen que estar dentro de la propia ley. En el caso de la ley de la renta, específicamente para las personas físicas, dice quiénes están obligados o quiénes son sujetos de este impuesto. Lo son las personas físicas residentes en México, que obtengan ingresos en efectivo en bienes devengado cuando los términos de este título señale, en crédito, en servicios en los casos que esta ley señale, o de cualquier otro tipo. O sea que debemos de identificar de qué forma se está obteniendo el ingreso por parte del contribuyente. Y adicional a lo que son las personas físicas residentes en México, también van a pagar aquellas que son residentes en el extranjero, que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. ¿Qué se considera un establecimiento permanente? Pues puede ser que esta persona física que reside en el extranjero tenga en nuestro país una oficina, una bodega, una sucursal, un lugar donde estén generando actividades. Siguiendo, dice, las personas físicas residentes en México están obligadas a informar. Este es un tema muy importante que muchos contribuyentes no cumplen, que incluso por desconocimiento del contador, ya que no nos lo notifican, no lo hacemos del conocimiento de la autoridad, que es informar en la declaración anual los préstamos, los activos y los premios, ¿sí? Que ya sea en lo individual o en su conjunto sean de 600,000 pesos. Tal vez el tema de los donativos arriba de 600,000 pesos sea poco común. Realmente creo que del universo de contribuyentes, el obtener un donativo por 600,000 pesos en el año puede ser algo poco común. Lo mismo que los premios. ¿Cuántos contribuyentes de ustedes conocen que son clientes de ustedes o que tienen contactos con él? Podrán decir ustedes que se obtuvieron un premio mayor de 600,000 pesos, que son contados también, son pocos. Pero el tema del préstamo, la verdad que sí es algo común y que no se considera o que no se le toma la debida importancia, debido a que incluso el contribuyente desconoce de esta obligación de informar sus préstamos, los préstamos que haya obtenido arriba de 600,000 pesos en el año, que debe informar al contador y de esta manera
declararlo o informarlo en la declaración anual. Tan sencillo o tan común que es que alguna persona solicite un crédito hipotecario destinado a la compra de su casa habitación o inclusive destinado a la compra de algún bien local comercial que pretenda destinarlo a alguna actividad y obtiene un préstamo por arriba de los 600,000 pesos. O que préstamos revolventes, es decir, que está solicitando, pagando, solicitando, pagando, solicitando y pagando, durante el año asciende a más de 600,000 pesos este crédito revolvente, que sea en líneas directas de los bancos o inclusive la misma tarjeta de crédito puede llegar a tener estas cantidades y no reportarse, ¿no? El siguiente párrafo nos dice que la autoridad fiscal pues, dará a conocer los formatos y los medios para declarar la información del párrafo anterior. Como vemos, son préstamos, donativos y préstamos. Que básicamente esto lo vemos en la declaración anual, que es un apartado especial, donde vemos ahí que debemos de informar los préstamos obtenidos, los donativos obtenidos y los premios. Incluso en el tema de los donativos, nos señala donativos exentos, donativos grabados. Bueno, dice, la regla 311.1 nos aclara un poco lo anterior. Nos dice, presentación de la declaración. Presentación de la declaración anual por donativos, premios y casos en que se releva de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. ¿A qué se refiere? Muy bien. Si soy una persona física que no tengo actividad, pero tuve ingresos por préstamos, donativos y premios arriba de 600,000 pesos, debo de presentar mi declaración anual, tendré que dar mi alta ante el Registro Federal de Contribuyentes con la finalidad de poder cumplir con esta obligación, con la modalidad de alta sin actividades, sin actividades, es decir, no tuve operaciones, no tengo actividades, solamente estoy informando que obtuve préstamos, por ejemplo, o donativos o un premio de arriba de 600,000 pesos, pero en el caso de que sea una persona física obligada a presentar declaración anual, que tenga que presentar mi propia declaración, y tuve los ingresos anteriormente señalados de préstamos, donativos y premios, no tengo que presentar un aviso de actualización de actividades económicas o de obligaciones. Simplemente presentar mi declaración anual a la que me encuentro obligado porque a lo mejor estoy en el régimen de actividades empresariales y profesionales o soy obligado por sueldos y salarios por el monto de mis ingresos y lo único que tendré que hacer es llenar dentro del apartado específico de la declaración anual donde se encuentra el recuadro que corresponda, ya sea préstamos, donativos o premios, dependiendo del ingreso que haya obtenido. Por lo tanto, no hay obligación de presentar un aviso o una actualización de actividades económicas y obligaciones. Siguiente lámina dice ingresos en fideicomiso. ¿Qué no se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes? Los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso. Hay que tener claro que se refiere a los rendimientos, es decir, al fruto, al rendimiento de los bienes que tenemos en fideicomiso. Que estos bienes pueden ser, pues desde bienes muebles a bienes inmuebles. Pero dicho que este fideicomiso sea destinado únicamente a fines científicos, políticos o religiosos, o a establecimientos de enseñanza e instituciones de asistencia o de beneficencia. O, al final del día, nos dice, y que sería lo más común que se forman ese tipo de fideicomisos, es para financiar la educación hasta nivel de licenciatura de sus descendientes en línea recta, hijos, nietos, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial. Importante es señalar que aquí se refiere a los rendimientos. En su caso, tendremos que tener bien justificado cómo obtuvimos los bienes que estamos
afectando a dicho fideicomiso. Es decir, si tengo un capital de cierta cuantía con el cual constituyo el fideicomiso y dicho fideicomiso lo destino a la educación de mis descendientes en línea recta, y este fideicomiso va a estar generando rendimiento, ya sea porque sea una inversión, intereses, por los rendimientos, no voy a considerarlo un ingreso, pero debo tener muy transparente de dónde obtuve el capital para formar dicho fideicomiso. Continuamos de ingresos por ganancia cambiaria. Cuando las personas tengan deudas o créditos en moneda extranjera y obtengan ganancia cambiaria derivada de la fluctuación de dicha moneda, considerarán como ingreso la ganancia determinada conforme lo previsto en el artículo 143 de esta ley. Importante llevar el control de la moneda extranjera que estemos manejando para poder determinar en su caso la ganancia cambiaria, o incluso pudiera darse, ¿por qué no?, una pérdida cambiaria. Siguiente párrafo: ingresos provenientes de personas morales con fines no lucrativos y cantidades para gastos de terceros. Los que correspondan conforme al título tercero de esta ley, que ya vimos al principio, el título tercero es de las personas morales con fines no lucrativos, así como las cantidades que reciban para efectuar gastos por cuenta de terceros. Es decir, se considera un ingreso de contribuyente persona física las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Este es un tema importante y aquí una variación significativa con la redacción de este párrafo hasta 2013, donde solamente nos decía que dichos gastos sean respaldados con documentación que reúna los requisitos fiscales. Lo que podía darnos a entender hasta 2013 que incluso con notas de venta podíamos respaldar los gastos que nos habían, o más bien dicho, podíamos respaldar las cantidades que nos habían entregado para efectuar gastos por cuenta de terceros. Actualmente, con la redacción que tenemos, dice que sea con comprobantes fiscales. Por lo tanto, dicha comprobación tendrá que ser a través del CFDI. Ahora vamos a ver aquí. Gloria pregunta, dice, disculpe, con respecto al anterior, ¿qué pasa con el RIF? Ya que ellos no presentan la declaración, ¿cómo darán aviso? Con respecto al anterior, Gloria, quiero entender que te refieres a los ingresos por préstamos, donativos y premios mayores a 600,000 pesos. Muy bien, ¿qué pasaría con ellos? Al no tener la obligación de presentar la declaración anual, en lo personal considero que si están en el caso de tener ingresos por cualquiera de esos tres conceptos, préstamos, donativos o premios, mayores a 600,000 pesos en el año, tendrán que presentar su declaración anual, debido a que si no lo hacen, podrán tener un problema de lo que se llamaría una discrepancia fiscal. ¿Qué tendrían que hacer? Presentar, si no es una modificación de actividades, a lo mejor sí lo que se denominaría sin actividad para poder presentar la declaración anual. Porque en lo personal considero que sí tendría que ser, o sea, el informar de este tipo de ingresos mayores a 600,000 pesos, en ninguna parte dice que si no estás obligado a presentar declaración anual, no tengas que hacerlo. Habría que hacerlo, ¿no? Incluso habría que ver para RIF el efecto que tendría el hecho que reciba ingresos por donativo. Por préstamo no tendría problema, ¿sí? Pero los donativos se consideran ingreso e incluso en ciertos casos es un ingreso grabado. ¿Qué pasa si un RIF obtiene donativos grabados? Está obteniendo ingresos de otro capítulo y de otra actividad diferente a la de RIF,
diferente a la de salarios y diferente a la de intereses, que son las que le permiten lo que se le ha denominado la convivencia con RIF. Habría ahí un tema bastante polémico para el RIF, en recibir otro tipo de ingresos, además de, como cuentas, Gloria, de cómo va a declararlo. Bueno, el haber recibido ese tipo de ingresos, sobre todo el donativo, el préstamo no le da inconveniente, el premio también es otro tipo de ingreso diferente. Habría que ver, no sé, creo que la autoridad todavía no ha tomado un criterio a este respecto, pero podría complicarle la permanencia en el RIF, posiblemente, al contribuyente. Continuamos. Bueno, ¿qué pasa si una persona física obtiene ingresos del extranjero? Estos ingresos del extranjero no se van a considerar para los pagos provisionales, salvo lo previsto en el artículo 96 de esta ley. El artículo 96 nos habla de los pagos provisionales de persona física por salarios. ¿Qué sucede o a qué se refiere esta última oración donde nos dice salvo lo previsto en el artículo 96 de esta ley? Muy bien. Si recibimos ingresos del extranjero, no estamos obligados a considerarlos en nuestros pagos provisionales, salvo que sean ingresos que recibamos del extranjero, o más bien que recibamos de una persona moral del extranjero que no esté obligada a efectuar retenciones a sus trabajadores, específicamente lo que conocemos como embajadas, consulados, todo lo que tenga que ver con el servicio diplomático exterior de otros países que están en nuestro territorio. Los trabajadores que prestan servicios a este tipo de organismos internacionales, dichos organismos internacionales no están obligados a efectuar las retenciones a sus trabajadores nacionales. Por lo tanto, estos trabajadores deben de calcular su propio impuesto, su propio pago provisional mensual y entregarlo a la autoridad. Aún cuando se trata de trabajadores, tienen un tratamiento distinto a todos los demás. Ellos mismos reciben su nómina, deben de realizar su cálculo de impuestos y su ISR por entregar y presentarlo por sí mismo. A eso se refiere esto salvo lo previsto en el artículo 96 de esta ley. Siguiente punto es el cambio de residencia al extranjero. ¿Qué pasa cuando una persona física que ha estado tributando en México se va a otro país? Pues los pagos provisionales que realizó se considerarán como definitivos y no podrán presentar declaración anual. Siguiente párrafo, otro tema que creo que en el caso de las personas físicas no se cuida, es el de las partes relacionadas, ya que dice, los contribuyentes de este título que celebren operaciones con partes relacionadas están obligados, para los efectos de esta ley, a determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparadas. ¿Cómo? Mediante la aplicación de los métodos previstos en el artículo 180 de esta ley, que son los métodos de estudios de precios de transferencia, ya sea que hayan sido servicios con personas morales, residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero. Es decir, las personas físicas que realicen actividades con partes relacionadas también están obligadas a tener lo que se denomina los estudios de precios de transferencia. Creo que esto es algo que para la persona física se encuentra muy descuidado. Pocos son los que realmente tienen este sistema o cuidado de llevar lo que se denomina los precios de transferencia con sus partes relacionadas.
Y cuando se considera que son partes relacionadas, cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas, de acuerdo con la legislación aduanera. Si tenemos alguno de estos vinculación entre personas, estamos hablando de partes relacionadas. Y la ley aduanera, de igual manera, nos marca cuándo se da esa vinculación. Dice, si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad, si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios, si tienen una relación de patrón y trabajador, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control, la posesión del 5% o más de las acciones, si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra, y al último dice, si son de la misma familia. Entonces tenemos que, como les comento, tener un cuidado con las operaciones que se realicen entre partes relacionadas por las personas físicas. Artículo 91, y un tema bastante importante, que cada vez toma mayor importancia debido a que la autoridad lo está monitoreando y tiene al contribuyente cada vez con un mayor control y con mayores y una cantidad, se ha incrementado la cantidad de herramientas que tiene la autoridad para tener la información de los contribuyentes. Por lo tanto, la discrepancia fiscal cada vez es más sencillo que la autoridad lo pueda determinar. Y pues ya vemos que va incluso desde mandar las cartas de invitación para que aclares depósitos en efectivo que hayan realizado. Específicamente ahorita están llegando las cartas por depósitos en efectivo del 2014. Una parte de las formas en que la autoridad está avisándole al contribuyente que está cayendo en la discrepancia fiscal. ¿Y en qué consiste la discrepancia fiscal? Podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente. Eso es en caso de que esté obligado a declarar, de que esté registrado ante el RFC, o bien a los que le hubiere correspondido declarar. Es decir, existen incluso personas que están teniendo actividad, que están teniendo erogaciones y que incluso ni siquiera están registrados al RFC. ¿Y qué se considera erogaciones para efectos de la discrepancia fiscal? Son los consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias. Incluso en tarjetas de crédito. Entonces esto es algo que debemos de tener mucho cuidado, ya que existen contribuyentes o incluso personas que no están registradas ante el RFC, que están teniendo gastos importantes, flujo de gastos importantes o depósitos en cuentas bancarias a su nombre, ya sea de débito, de inversión o también de tarjetas de crédito. Todo ello se considerará para determinarles lo que es la discrepancia fiscal y compararlo contra los ingresos declarados o contra los que les hubiera correspondido declarar en caso de que no lo hayan hecho. Erogaciones. Las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán ingresos cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el RFC. Es decir, que no te salva el no estar inscrito al RFC, como muchas personas creen, incluso tienen como pseudoestrategias. Bueno, pues ingreso o cantidades de dinero que no están declarando, se lo depositan a la mamá, se lo depositan al hijo, se lo depositan al cónyuge, porque cualquiera de ellos no está registrado ante el RFC y piensan que por ello no van a tener problemas ante la autoridad. Pues no, por el contrario, no estar inscrito
será un verdadero problema si la autoridad les detecta esos movimientos, o aquellos que están no inscritos no presenten las declaraciones a las que están obligados, o que aún presentándolas declaren ingresos menores a las erogaciones referidas. En caso de los asalariados, que es título 1 o título 4, ellos pues sus ingresos serán considerados en base a los que declaren o manifiesten quienes efectuaron las retenciones, es decir, sus patrones. ¿Sí? Si yo soy trabajador, si mi única actividad registrada en el RFC son salarios, pues mis ingresos serán aquellos que manifiesten mi patrón por mí. Que ahí también podemos tener una discrepancia fiscal, siendo trabajadores, por una de las, ¿qué se puede decir? Esta práctica que tienen algunos patrones de dar de alta a sus trabajadores con ingresos menores a los que realmente perciben, con la finalidad de no pagar por ellos seguridad social o pagarla por montos muy bajos. Pero ¿qué le puede pasar al trabajador? Su patrón estará manifestando, tanto en sus recibos timbrados como en sus declaraciones de sueldos y salarios, un ingreso, a lo mejor por un salario mínimo, que es como lo tiene registrado, y en realidad al trabajador pues, le da por fuera, como le dicen, una cantidad superior al salario mínimo, que el trabajador está gastando, está realizando gastos, está realizando depósitos, tarjetas de débito y de crédito, e incluso a los trabajadores les pudiera detectar el SAT o determinar una discrepancia fiscal. ¿Qué no se va a considerar como erogación para efectos de la discrepancia fiscal? Los depósitos que haga el contribuyente en cuentas que no sean propias, ¿sí? Que califiquen como erogaciones en los términos de este artículo, pero cuando se demuestre que dicho depósito se hizo para pago por la adquisición de bienes o de servicios, ni los traspasos entre cuentas del contribuyente, es decir, cuentas propias, cuentas del cónyuge, de sus ascendientes o descendientes en línea recta en primera edad. De igual manera, esto es muy común que ya sea que el mismo contribuyente tenga varias cuentas, haga traspasos entre ellas, la familiaridad de que en algunas descargan ciertos servicios que le llaman domiciliados. Y aquí habría que tener cuidado al momento de hacer esas transferencias, que siempre sean, pues como dije, a través de transferencias bancarias, y no, como en algunas ocasiones suele pasar, retira efectivo el contribuyente de una cuenta y deposita efectivo en otra. Dice, a ver, estos últimos, aunque no reúnan requisitos fiscales. ¿En qué último se refiere, Rodolfo? Los de erogaciones cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de servicios. ¿A eso te refieres? Fíjate que hay que tener muy claro lo siguiente. Estamos hablando ahorita de erogaciones, ¿sí? No se considerarán erogaciones. Si yo me dedico, vamos a suponer, yo me dedico a la actividad empresarial. La autoridad pretende determinarme una discrepancia fiscal. Todos los depósitos que estén en mi cuenta propia, serán erogaciones. Si yo realizo depósitos en cuentas, es decir, que no sean propias, pero que sean para la adquisición de bienes o de servicios, eso no será considerado una erogación. Pero es muy diferente del hecho de que no sea considerado una erogación a que sea una deducción autorizada que cumpla con requisitos fiscales. No sé si me explico. Aquí la autoridad no me está revisando o no me está realizando una revisión por las operaciones que realizo, si cumplen o no cumplen con requisitos fiscales, si son deducciones autorizadas, etc. No. Aquí lo que está haciendo la autoridad es llevando a cabo el procedimiento de discrepancia fiscal. Aquellos depósitos que yo realice en cuentas bancarias que no son propias, como mías, pero que son para la adquisición de bienes o de servicios, no serán consideradas erogaciones. Pero ¿qué pasaría si la autoridad llega y revisa?
vamos a ver que está bien, esos depósitos que hiciste a la cuenta de ese tercero no es una erogación para efectos de discrepancia fiscal. Pero ahora vamos a ver si en tu contabilidad, si en tu registros y si en tu declaración, ese depósito que le hiciste en la cuenta de un tercero por la adquisición de bienes o de servicios cumple con los requisitos de una deducción autorizada. De no cumplirlos, pues no será una deducción, no será una erogación, pero tampoco será una deducción autorizada. No sé si me expliqué. Lo que pasa es que aquí estamos viendo nada más discrepancia fiscal, específicamente en este artículo. Muy bien. Si la autoridad me está sujetando al procedimiento de discrepancia fiscal, dice los ingresos determinados, término de este artículo, es decir, por discrepancia fiscal, como vemos, como te comento, Rodolfo, estamos en el supuesto de estar siendo sujetos a un procedimiento de discrepancia fiscal, nada más. Los ingresos determinados, netos de los declarados, es decir, declaré 100, la autoridad me está determinando por discrepancia fiscal 20, total serían 120 de ingresos, pero van a quitarle los declarados y tendré un ingreso por discrepancia fiscal de 20. Y se van a considerar omitidos por la actividad preponderante del contribuyente, o en su caso, en el capítulo de otros ingresos. En el supuesto, vemos al final del párrafo, que no se encuentre inscrito el contribuyente, bueno, la persona, porque si no estaba inscrito ni el contribuyente era, pues la autoridad procederá a inscribirlo en el capítulo, sección primera de este título, actividades empresariales y profesionales. Le va a hacer el grandísimo favor de registrar, como ven, para que no batalle. Y la autoridad podrá obtener de diversas formas la información necesaria para el procedimiento de discrepancia fiscal. Podrán utilizar cualquier información que obre su red, ya sea porque conste en sus expedientes, documentos o base de datos, o porque haya sido proporcionada por terceros. Y en sí, el procedimiento de discrepancia fiscal que lleva a cabo la autoridad tendrá que sujetarse a los siguientes puntos. ¿Sí? Primeramente, te van a notificar, la autoridad notificará al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, la información que utilizó para conocerlas, el medio por el cual obtuvo y la discrepancia resultante. Una vez notificado, el contribuyente tendrá 20 días para informar por escrito el origen o fuente de procedencia, las pruebas que considere necesarias e idóneas para acreditar que los recursos no constituyen ingresos, y la autoridad, una vez recibida esta información por parte del contribuyente, podrá solicitar por una sola vez mayor información. Acreditada la discrepancia, es decir, que las pruebas y la información que el contribuyente le presentó a la autoridad no le fueron suficientes, la autoridad presumirá ingreso grabado y se le formulará la liquidación respectiva. Algo importante es que esta discrepancia fiscal tiene los efectos de la defraudación fiscal, así que de ello pues todavía de mayor importancia, por la cual debemos de cuidar lo que es la discrepancia fiscal, en el caso de los contribuyentes y en el nuestro también, ¿sí? Como dicen muchas veces en casa de herrero asadón de palo, de repente hay contadores que dejan al final el control de su propia contabilidad, de su propio patrimonio, de sus ingresos, etc. Debemos de tener cuidado, la discrepancia fiscal cada vez es más común y más sencillo que la autoridad la detecte en inicio y procedimiento. Así que hay que tener cuidado porque aparte del crédito fiscal al que vamos a ser sujetos, podemos tener un problema de defraudación fiscal, como podemos ver aquí en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Una forma dice, será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en general preste un servicio personal independiente o esté dedicada a
actividades empresariales cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe la autoridad fiscal el origen de la discrepancia. Es decir, fuimos sujetos al procedimiento de discrepancia fiscal, la autoridad nos lo señaló, nos dio el plazo para que nosotros solventáramos esos ingresos supuestos por parte de la autoridad. La información que lo presentamos a la autoridad no le fue suficiente ni fue idónea para hacer ver que dichos movimientos no fueron ingresos no declarados. La autoridad fiscal no determina un crédito en base al proceso de discrepancia fiscal. Podemos tener inclusive un problema de defraudación fiscal. ¿Ok? Importante. Una vez ya visto lo de la discrepancia fiscal, el artículo 91, pasamos al 92, los ingresos derivados de bienes en copropiedad. Cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, deberá designarse a uno de los copropietarios como representante común, el cual deberá llevar los libros, expedir y recabar la documentación que determine las disposiciones fiscales, conservar los libros y documentación referidos. Es decir, debe de cumplir con las obligaciones por sí y por los demás copropietarios. Y cuando dos o más contribuyentes sean copropietarios de una negociación, lo que se conoce como una copropiedad empresarial, se estará lo dispuesto en el artículo 108 de esta ley. Otro artículo seminario de personas físicas físicas, pero aún y todos los son responsables es decir, cada copropietario y cuidar que el representante común esté cumpliendo por cuenta de todos los actores. Muy bien. Esto mismo aplica para el representante legal en caso de sucesión. Cuando se da la sucesión, caso de herencia, o por lo que se denomina la sucesión hereditaria, o incluso por sucesión legítima, que es aquella que conocemos como la sucesión sin testamento o aquellos bienes intestados que conocemos. O sea, por cualquiera de las dos razones exista una sucesión, el representante legal de la misma va a cumplir por cuenta de los herederos o legatarios con sus obligaciones fiscales. Podrán decidir si consideran como pago definitivo el pago que haya hecho el representante dentro de sus demás ingresos para la presentación de la declaración anual. Eso ya cada heredero o legatario lo debe decidir. Y cuando el dueño del mismo fallece y deja por herencia dicho edificio, sus herederos o legatarios, para que los herederos, en su caso legatarios, sean ahora los propietarios del bien, dicho edificio pues está en frente sacar el edificio por el hecho de que el dueño haya fallecido. Estos arrendatarios, ¿sí?, por el tiempo que les dure el contrato, o antes, si ya se llevó a cabo la sucesión, pagarán sus respectivas rentas. Será un ingreso de la sucesión
en la cual el representante legal deberá de presentar las declaraciones anuales por estos ingresos. Ese puede ser un caso en el que se dé la presentación de declaraciones anuales por el representante de sucesión. Tenemos la hora, ya vamos a concluir. En el resto del país, en el centro del país, como se dice, son las 7 de la tarde. Aquí en Sonora tenemos 2 horas menos, tenemos las 5 de la tarde, así que vamos a continuar trabajando. A lo mejor ustedes ya dan por terminadas sus labores del día de hoy. Por acá vamos a continuar un rato más trabajando. Y la próxima semana vamos a continuar con este seminario de ley del impuesto a la renta de personas físicas y continuar con los temas muy importantes que debemos de conocer y analizar. Por mi parte, les agradezco que hayan estado presentes en la hora nacional de este día 3 de mayo. Los espero la próxima semana. Les recuerdo, los invito a que se afilien, que se integren a la Asociación Nacional de Fiscalistas. Si por alguna razón no son socios todavía, acérquense al representante estatal en su localidad. Si no, pueden hacerlo directo con Santa, ella les dará la información para pertenecer a la asociación, o con un servidor, o con un grupo de información, para agendando lo que es nuestra convención anual, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre en Cancún, Quintana Roo. Excelente lugar, un paradisíaco lugar en que vamos a estar llevando a cabo nuestra convención, como les digo, 6, 7 y 8 de abril, en el Hotel Cristal. Los invito a que se afilien a la agrupación y nos acompañen en la convención. De igual manera, los invito a que mañana sigan estando atentos de la programación de nuestra comunidad virtual. Como siempre, le agradezco a Santa, que está a cargo de los controles de nuestra aula virtual y que gracias a ella todos tenemos una excelente convocatoria y unos excelentes programas. Santa, como siempre, un saludo y un agradecimiento. Les agradezco a todos por estar presentes. Nos vemos el próximo martes entonces. Cualquier cosa, estoy a la orden y un gusto haberlos saludado el día de hoy. Hasta luego.